A ver, ¿qué significa ser docente hoy en día? En un mundo donde parece que Google tiene todas las respuestas, ¿cuál es el papel de un maestro? Bueno, esa es justo la pregunta que plantea el académico Ángel Díaz Barriga. Y hoy vamos a meternos de lleno a analizar su visión sobre esta crisis de identidad que vive la profesión docente en la era digital. Para empezar, escuchemos esta idea, que es muy potente. Mientras Juan sea mi alumno, su no aprendizaje es mi problema. Ojo, porque esta frase no es un simple eslogan, ¿eh? Es, en esencia, la definición de lo que es la responsabilidad profesional. Y es justo aquí, en este punto, donde, según el autor, arranca todo el debate. Y es que ese sentido tan profundo de responsabilidad es el que está en el mero centro de la crisis actual. Una crisis de identidad, que está obligando a redefinir por completo lo que significa educar. El problema de fondo, como lo ve Díaz Barriga, es un cambio de mentalidad. Se está pasando de una identidad de profesional, o sea, alguien que se adueña del proceso, que se hace cargo, a una mentalidad de empleado, que simplemente espera instrucciones y ejecuta un guión. La diferencia, como se podrán imaginar, es abismal. Para entender bien esta crisis, hay que ver que hay como dos grandes filosofías chocando. Por un lado está la corriente anglosajona, que se enfoca en el conocimiento, en lo medible, en los datos para el examen. Pero por otro lado, la corriente francófona habla de saberes, un concepto mucho más amplio, que no solo es qué sabes, sino cómo lo usas, cómo lo vives y cómo lo conectas con todo lo demás. Entonces, ¿de dónde sale todo esto? ¿Es culpa de los maestros? Pues según este análisis, no. Las raíces del problema son mucho más profundas, son sistémicas y empiezan en la mismísima formación de los docentes. Díaz Barriga lo que identifica es una especie de círculo vicioso. Primero, los chavos que quieren ser maestros llegan con una idea muy tradicional de lo que es dar clase. Segundo, las escuelas que los forman, las normales, muchas veces no hacen nada por cambiar esa idea. Y tercero, para rematar, las prácticas profesionales son muy deficientes, sin un acompañamiento de verdad. El resultado, un sistema que se perpetúa a sí mismo con métodos que ya no funcionan. Y todo esto va generando lo que el autor llama una deuda curricular. Piénsenlo así, es la distancia enorme que hay entre lo que se enseña en la teoría y lo que de verdad se necesita en un salón de clases hoy. Y esa es una deuda que al final la terminan pagando los alumnos. Y claro, si hablamos de la realidad del aula, pues el cambio más radical no está en el pizarrón, sino en las butacas. El estudiante de hoy es completamente diferente, porque ha sido moldeado por el mundo digital. Así que esto nos obliga a hacernos la pregunta clave: ¿quiénes son los alumnos de hoy? Porque si no entendemos cómo aprenden, cómo se comunican, cómo piensan, entonces seguir enseñando como antes es como hablarle a una pared. Es que los estudiantes de ahora no son para los que se diseñaron las escuelas. Funcionan con otros estímulos, otras motivaciones. Están conectados todo el tiempo, haciendo 1000 cosas a la vez. Buscan lo inmediato, el color, el movimiento. Valoran la utilidad. Siempre preguntan, ¿y esto para qué me va a servir? Y seamos honestos, sus redes sociales a menudo les importan mucho más que la tarea. Aquí, el académico Daniel Cassagni apunta a una desconexión brutal. La escuela exige lo que llaman lectura académica, formal, ordenada, de la página 1 a la 200. Pero los estudiantes viven en el mundo de la lectura vernácula, la que hacen en sus redes, en sus chats, saltando de un link a otro por puro interés. Y ojo, esta forma de leer no es superficial, ¿eh? Es una habilidad para construir contexto, para conectar ideas, para seguir la propia curiosidad. Es una habilidad súper valiosa que, irónicamente, la escuela muchas veces ignora o hasta castiga, en lugar de aprovecharla para enseñar. Bueno, para poder cerrar esa brecha tan grande, la enseñanza necesita una filosofía completamente nueva. No se trata de hacer pequeños ajustes, sino de un cambio de raíz. Este cambio de paradigma empieza justo aquí. Hay que dejar atrás el pensamiento convergente, ese de todos a la página 32, donde solo hay una respuesta correcta. La nueva realidad exige un pensamiento divergente, que es básicamente la lógica de Internet. Explorar muchos caminos, muchas posibilidades. La clave ya no es dar la respuesta, sino enseñar a hacer las preguntas correctas. A este nuevo enfoque se le llama pedagogía del acompañamiento. Y el nombre lo dice todo. El papel del maestro cambia radicalmente. Ya no es el que da la cátedra, el que tiene toda la información. Ahora es un guía, un curador de contenido que acompaña al estudiante a navegar el mar de información y a descubrir por sí mismo. En la práctica, eso significa capear 4 cosas. 1. Ya no solo preparar temas, sino construir problemas interesantes. 2. No dictar información,
sino guiar la búsqueda. 3. Usar la tecnología, pero con un propósito claro. Y 4, que es la más importante, recordar que no se trata de que memoricen algo, se trata de formar personas. Al final del día, todo esto nos lleva a una conclusión inevitable. Se necesita una reconstrucción total de cómo entendemos el aprendizaje y el currículo escolar. ¿Y por dónde empezamos esa reconstrucción? El análisis señala 3 áreas que urgen. Primero, renovar las estrategias de enseñanza. Segundo, actualizar los contenidos de las materias para que hablen del mundo de hoy. Y tercero, integrar prácticas que de verdad preparen a los docentes para la realidad del aula. Pero esto va más allá de solo aprender a usar una nueva app o una nueva técnica. El verdadero reto es detenernos un momento y hacernos la pregunta que a veces se nos olvida en el día a día. ¿Para qué estamos educando? Porque la realidad, nos guste o no, es que los estudiantes hoy viven y aprenden en 2 mundos paralelos, el mundo de la escuela y el mundo real. Y eso nos deja con la pregunta final. La más difícil, quizá la más incómoda de todas para el futuro de la educación. El aprendizaje que de verdad importa, el que cambia vidas, ¿dónde está sucediendo hoy? ¿En Google o en la escuela? ¿La respuesta que demos a esa pregunta? Bueno, esa respuesta definirá todo.